Que el Señor les bendiga. En esta oportunidad estaremos dando a nuestros apreciados oyentes la biografía del profeta vindicado por Dios para la edad de la Odisea, el hermano William Marion Branham, basado en el libro del hermano Owen Jorgensen, Sobrenatural, el niño y su privación. A lo largo de la historia, Dios ha enviado a sus instrumentos para darle a su pueblo los alineamientos que nos deja en su palabra y poder ser instruidos. Cada siervo ha sido muy provechoso para el ministerio a nivel mundial. Este espacio busca meditar en sus historias, legados y mensajes. Radio Ebenezer y Kairos Radio Online presentan Conquistadores del Reino. Capítulo 1. Misteriosa señal del nacimiento 1909-1912. 15 no es demasiado joven para tener un bebé, murmuró Ella Branham para sus adentros, intentando reforzar su valor. Pues estoy tan preparada como... El dolor lastimó otra vez, más agudo, más imponente que antes. Ella sintió elevarse el pánico con la incomodidad que se extendía. Ella sostenía su vientre abultado y gemía. Todavía no, por favor, todavía no. No hasta que Charles vuelva a casa. Gotas de sudor brotaban de su frente. Ella se tambaleaba por el piso de tierra hacia la única ventana de la cabaña, localizada a la mitad de una tosca puerta de madera. La ventana no tenía vidrio, únicamente un postigo de madera, el cual ella dejaba abierto durante el día y lo cerraba de noche. Ahora estaba abierto. «Charles», gritaba ella. Su voz parecía evaporarse dentro de las regiones apartadas de Kentucky, con su vasta extensión de cerros y hondonadas extendiéndose de ella en cada dirección. El saber que su vecino más cercano vivía a millas de distancia hacía sentirse a ella desesperadamente sola. El dolor se volvía más agudo alrededor de su estómago, conduciéndola a un pánico. «Charles», gritó ella de nuevo. «Charles, ¿en dónde estás?» Entonces su voz se hundió en un débil sollozo. «Por favor, ven a casa, me haces falta». Charles Branham había recibido su sueldo de explotación forestal aquella mañana y se había ido al pueblo, Burkersville, Kentucky, a comprar un nuevo par de pantalones de pechera. «En honor de mi primer hijo», había dicho él. Pero ¿qué era lo que lo estaba haciendo tardarse tanto? ¿Había caído en garras de una taberna? Sí, así era. No había sido la primera vez en su primer año de matrimonio. Pero, con toda seguridad, Charles no haría semejante cosa hoy. Él sabía que se esperaba a su bebé en cualquier momento. La contracción se calmaba, dejándola agotada. Ella se reclinó contra la astillada jamba de la puerta, observando el sol ocultarse detrás de los arces y los robles que apenas habían comenzado a retoñar. Era abril del año 1909. Ella se estremeció mientras cerraba la contraventana. Ahora la única luz en la cabaña procedía del ocaso que se filtraba a través de las hendeduras entre los troncos toscamente cuadrados. Haces de luz se movían lentamente por la mesa, un mueble casero, construido de un tocón cortado de un árbol, con perchas de madera como patas y un banco como un asiento. La otra única pieza de mueble en el cuarto de una sola habitación de 12 pies, 3,6 metros de largo, era una cama rudimentaria fijada con clavos a una pared. Ella se tambaleó hacia la cama y se desplomó sobre su colchón de paja, jalando la colcha hasta su cuello. La almohada formada de hojas de maíz crujía debajo de su cabeza con cada movimiento.
A medida que el cuarto se oscurecía completamente, Ella pensaba en su hogar anterior en París, Texas, al cual ella tanto deseó escapar recientemente. El año pasado esto hubiera parecido intolerable, pero ahora, desde esta posición, eso no parecía tan mal. Ella había alcanzado la edad adulta ya en Texas como Ella Harvey. Su padre era un cazador, trampeador y maestro de escuela. Su madre era de raza india cherokee. Ella, la mayor de 4 hijos, había vivido una infancia maravillosa, despreocupada hasta hacía 3 años, cuando su madre murió de fiebre escarlatina. Y en aquel entonces Ella tenía escasamente 12 años de edad y su hermano menor tenía tan solo 4. La penosa tarea de servir de madre cayó pesadamente en las manos de Ella. Hacía un poco más de un año, ella había conocido a Charles Branham en un rodeo. Charles era bajo de estatura y guapo, con cabello negro ondulado, hombros amplios y suficiente destreza de vaquero para dominar casi cada potro bronco que él desafiaba. Ella fue cautivada por su encanto. Charles tenía 18 años y ella tenía 14, pero ella se sentía mayor de edad. En ese momento, o en ese entonces, el matrimonio había parecido como un buen medio de evadir la pesada tarea de cuidar sus hermanos menores. Ahora ella se preguntaba si simplemente había saltado de un sartén caliente a otro. Aquí estaba, de 15 años de edad, una desconocida en los cerros de Kentucky, teniendo un bebé a 40 millas, 64 kilómetros, del doctor más cercano, sin siquiera un amigo a quien pedirle auxilio. Ocultando su cabeza en la almohada, Ella lloraba. Charles Branham regresó a la cabaña 1 hora después de oscurecer. Él había estado bebiendo, desde luego, pero no lo suficiente para entorpecer su pensamiento. Él abrió la puerta lenta y silenciosamente a fin de no perturbar a su joven esposa si acaso estaba dormida. Entonces escuchó el gemido de ella. Rápidamente Charles encendió un nudo de pino y lo puso sobre la tapa de un tarro para frutas. El nudo de pino ardía con una luz pálida y chisporroteante que despedía grandes cantidades de humo. A causa de que la cabaña estaba ventilada naturalmente, el humo era empujado hacia arriba más allá de las vigas, filtrándose a través de las hendiduras en las tablillas de arriba. Charles, susurró Ella débilmente, esta noche es la noche, ve a traer a tu mamá. Charles encendió un fuego. Entonces se fue corriendo a la cabaña de su madre. La noche estaba fría y clara y la luz de las estrellas facilitaba el mantenerse en el sendero. 1 hora más tarde regresó con su mamá y 2 vecinas. La abuelita Branham era una anciana brusca, rígida como el pellejo del tocino. Pero al ver a esta jovencita de 15 años de edad estar de parto, la ablandó como el cebo caliente de mapache ablanda el cuero para botas. No que la abuelita Branham misma usara botas, ella nunca había tenido un par de calzados propios en su vida. Ahora ella se encargó de la situación. Habiendo tenido 17 hijos propios, ella estaba bien preparada para desempeñar la tarea como partera de su reciente nuera. Ella insistió en que Charles esperara afuera. Él no puso objeción. Tomando una frazada, él se metió a gatas debajo del cobertizo unido a un extremo de la cabaña, formando su cama sobre las virutas de la madera y la corteza. Sacando un frasco de whisky de su bolsillo, Charles se lo tomó para calmar sus nervios. Sin tardarse mucho, se quedó profundamente dormido. A medida que se acercaba el alba, la conmoción dentro de la cabaña se hacía más intensa. Charles se despertó.
El horizonte oriental se estaba tornando más brillante con la aproximación del alba, pero el sol todavía no había salido. Él se maldecía a sí mismo por haberse dormido, y entonces se comenzó a preocupar a causa de que su hijo todavía no había nacido. ¿Algo andaba mal? Tal vez él debería entrar y averiguar. Antes que pudiera decidirse, escuchó el llanto agudo de un recién nacido. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y una de las vecinas dio voces: «Charles Branham, es un niño». Tímidamente Charles entró arrastrando los pies y cerró la puerta. El cuarto olía a humo de una vela sobre la mesa. La abuelita Branham terminó de lavar al infante, que pesó 2 kilos 27 gramos. Entonces amablemente lo acostó en los brazos de su madre. Charles se paró cerca de la cama con sus manos dentro de la pechera de sus nuevos overoles, observando nerviosamente esta pequeña criatura meneándose y gruñendo que era su hijo. Ella dijo: «Charles, él tiene tus ojos azules». Charles estudió los pequeños ojos, pero en la débil luz él no podía adivinar el color de ellos. «Llamaremos su primer nombre William», dijo él, «y su segundo nombre será Marion». Ella ensayó el nombre con su lengua. «William Marion Branham». Eso suena suficientemente distinguido. Y él puede pasar con el nombre de Billy. «Charles, creo que Billy va a tener su cabello rizado también. Abre la contraventana para que yo pueda verlo mejor». Era un poquito después de las 5 del martes en la mañana 6 de abril de 1909. La luz del día se filtraba a través de los resquicios, incluso aunque el sol no se asomaba todavía por el horizonte. Charles abrió la contraventana y luego se volvió atrás asombrado. Algo se había precipitado a través de la ventana abierta. Una luz, parecida a una estrella, como de un pie de diámetro, 30 centímetros. Ella gritó y meció a su hijo tan apretadamente hacia su pecho. Los otros, desconcertados, retrocedieron contra una pared. La extraña luz dio vueltas al cuarto varias veces. Entonces se detuvo sobre la cama, cerniéndose encima de la madre primeriza y el niño, brillante verde amarillento, palpitando con vida propia. Por menos de un minuto ella mantuvo esa posición. No por mucho tiempo, sin embargo, el tiempo suficiente para que todos en la cabaña se aseguraran que ellos realmente la habían visto. Entonces, tan rápidamente como ella había venido, la bola de fuego se fue, dando vueltas arriba más allá de las vigas, y salió a través del techo. Charles miraba fijamente arriba hacia las tablillas, con ojos muy abiertos y sin parpadear. De pronto una agitación de alas desvió su atención hacia la puerta, donde una paloma se había posado sobre el antepecho de la ventana abierta. La paloma, blanca como la nieve, miró la habitación con curiosidad, casi como si estuviera buscando algo. Cuando divisó al bebé recién nacido, irguió su cabeza y arrulló antes que se alejara volando. Charles miró en pos de la paloma por un momento, luego puso en blanco sus ojos hacia arriba en dirección al techo. Una de las vecinas murmuró: «Pues yo nunca». La otra dijo pensativamente: «Me pregunto qué clase de joven irá a ser este niño». Billy Branham tenía tan solo 15 minutos de nacido. Las noticias se esparcieron con rapidez entre la gente de la montaña tocante a aquel niño nacido allá en el cerro con una luz sobre él. Algunos hicieron pasar eso como la luz del sol reflejándose de un espejo.
Charles y Ella lo sabían mejor que nadie, ya que no había ningún espejo en su cabaña. Aparte de eso, el sol todavía no había salido. Ellos estaban desconcertados. ¿Había algún significado espiritual en esa luz? Charles deseaba olvidarlo, pero Ella no se lo permitía. Ella insistía en que se debía hacer algo, y finalmente decidieron que su bebé debería ser llevado a la iglesia y dedicarlo a Dios. Al principio Charles arguía en contra de esa idea, pero finalmente consintió, aunque la concesión no encajaba con su carácter. Ahora surgía la pregunta, ¿a dónde deberían llevarlo? La genealogía de Charles era estrictamente católica irlandesa. Por la parte de Ella, los Harveys también eran católicos irlandeses, con excepción de la madre de Ella, que pertenecía a la nación Cherokee. No obstante, tanto Charles como Ella se habían alejado completamente de su fundamento católico y ninguno de ellos tenía ninguna convicción religiosa formal. Ellos estuvieron de acuerdo que para su propósito la mejor iglesia era la iglesia más cercana. Así que cuando Billy Branham tenía 2 semanas de nacido, Charles y Ella lo arroparon y lo llevaron a la iglesia bautista El Reino de la Zarigüeya, donde una congregación pequeña se reunía cada domingo en un edificio rústico de madera con piso de tierra y bancas hechas de tabla puestas sobre bloques de madera volteados. La iglesia bautista El Reino de la Zarigüeya no tenía pastor permanente. La mayoría de los domingos la congregación entonaba alabanzas y leía la Biblia. Pero cada 2 meses un predicador de circuito pasaba y predicaba un sermón. El anciano predicador estaba allí hoy. Él ofreció una oración sobre el pequeño William Marion Branham, pidiéndole a Dios que algún día usara a este niño en su servicio. Esa fue la última vez que Billy Branham entraría a un edificio de iglesia por 23 años. La explotación forestal a menudo obligaba a Charles a estar ausente de su esposa e hijo durante la semana. Aquel octubre de 1909, una nevada lo mantuvo en un campo de madera lejos de casa. Ella, con 4 meses de embarazo de su segundo hijo, se preocupaba a medida que los víveres disminuían. Cuando su leña se agotó, ella envolvió sus pies en sacos de arpillera y luchó a través de los montones de nieve que le llegaban a la altura de la cintura y el viento penetrante, abriéndose camino luchando hacia los bosques para cortar árboles jóvenes y ramas secas, arrastrándolas de vuelta hacia la cabaña en un intento desesperado de mantener el fuego ardiendo. Pero cuando su alimento se acabó, ella se desesperó. El fuego se enfrió hasta volverse cenizas. Ella estaba demasiado débil como para emprender otro viaje fuera por leña. Juntando cada pedazo de ropa en la cabaña, se envolvió a sí misma y a su hijo lo mejor que podía, se fue arrastrando hacia la cama y se cubrieron con la colcha. En el exterior el viento aullaba incesantemente. El cuarto se enfrió al grado que el balde de agua se congeló. Ella miraba fijamente hacia las vigas y consideró otra vez aquella luz extraña en el nacimiento de su hijo. Ella a menudo había pensado en eso por los 6 meses pasados. Algunas veces creía que era una señal que Billy estaba destinado para la grandeza. Ahora eso parecía sin sentido, ya que la muerte de ambos no parecía estar muy lejana. Su vecino más cercano era un anciano que vivía del otro lado del valle. Cuando la tormenta cesó, este vecino fue al exterior para hacer algunos trabajos rutinarios. Él apenas podía ver la parte superior de la cabaña de los Branham y se fijó que no había humo elevándose de la chimenea. En ese momento no le prestó mucha atención, pero después de varios días su interés aumentó.
Él sabía que el humo había estado saliendo de la cabaña antes de la tormenta, y nadie podía haber abandonado la cabaña durante la tormenta. Imaginándose que algo podría andar mal, decidió investigar. Mientras se acercaba a la cabaña, él vio que no había rastros en la nieve recién caída. Eso confirmó su temor de que nadie había abandonado la cabaña después que terminó la tormenta. Él tocó la puerta, pero no recibió respuesta. Cuando intentó abrir la puerta, descubrió que estaba cerrada por dentro. Ahora él sabía que alguien debía estar allí adentro, alguien que debía estar en serios problemas o ellos le hubieran respondido. Con una gran cantidad de esfuerzo, consiguió forzar la puerta hasta abrirla. Lo que él encontró en el interior hizo que le diera escalofrío. Ella y su bebé estaban acurrucados en la cama, casi muertos de frío y de hambre. Apresuradamente el vecino agarró el hacha de Ella y se fue a los bosques, trayendo de regreso suficiente leña para calentar la cabaña. Al no encontrar alimento, recorrió con dificultad la distancia hacia su casa y regresó con tantos comestibles como podía cargar. El llamar a un doctor era completamente imposible, así que el anciano mismo cuidó de la joven madre y del niño. Cuando Charles se abrió paso a través de los montones de nieve hacia su cabaña, su esposa e hijo estaban comenzando a recuperar su fuerza. El resto de aquel invierno, Charles permaneció cerca de la casa, cazando y poniendo trampas para mantener llena la despensa. En la primavera, él regresó a la explotación forestal. Después que el hielo se derritió, él enganchaba un buey a los troncos y, uno por uno, los arrastraba hacia el río Cumberland, donde otros madereros lo amarraban juntos dentro de una balsa, los hacían flotar hacia el río Ohio y de allí hacia el Mississippi. En marzo de 1910, Charles y Ella tuvieron su segundo hijo, Edward. Unos cuantos meses después, Ella, ahora de 16 años, sintió otro bebé creciendo dentro de su vientre. Ella dio a luz a su tercer hijo a principios de 1911. Era otro niño. Ella le puso por nombre Henry. Charles cortó y transportó árboles por toda la primavera y el verano y entrado el otoño de 1911. Entonces la desgracia ocurrió otra vez, apartando de golpe a Charles de su joven familia y casi destruyéndolo. Siendo el menor de 17 hijos, Charles Branham había crecido con muchos maestros toscos. Él aprendió a tomar whisky cuando era apenas un jovencito y aprendió a resolver las disputas con sus puños. En el otoño de 1911, Charles estaba en una fiesta cuando se desató una riña. El whisky ilegalmente destilado y hombres endurecidos hicieron una mezcla perversa y pronto el pleito se acrecentó hasta volverse una feroz reyerta involucrando a todos en el cuarto. Un fuerte pendenciero llamado Willie Yarborough golpeó a un amigo de Charles derribándolo al suelo. Saltó sobre él, sacó su puñal y estaba a punto de clavárselo en el corazón cuando Charles asestó un golpe con una silla en la cabeza de Willie. Charles se apartó y sacó su propia navaja. Willie se olvidó del hombre en el suelo y se fue en pos de Charles. Willie le hubiera cortado el cuello a Charles si hubiera tenido la oportunidad. Él era un hombre despiadado que había matado a su propio hijo con un palo de la cerca. Pero el puñal de Charles dio primero en el blanco, dejando a Willie en un charco de sangre sin sentido, aunque todavía vivo. Cuando las noticias de esta reyerta llegaron a Burkersville, Kentucky, Charles fue implicado como un cabecilla y acusado de intento de homicidio. Un alguacil llegó a caballo para arrestarlo, pero antes que el alguacil pudiera encontrarlo,
Charles salió huyendo de su peligro. Él tuvo que marcharse a toda prisa, sin saber a dónde iría o qué haría. Antes de marcharse, le prometió a Ella que tan pronto como encontrara un trabajo y un lugar para que vivieran, él enviaría por ella, usando un nombre ficticio para que de ese modo se le pudiese localizar. Y así que, en el espacio de una tarde, Charles Branham se desapareció, dejando a su esposa sola y en los bosques para valerse por sí misma y sus 3 hijos. Billy tenía 2 años y medio, Edward 1 año y medio y Henry tenía escasos 6 meses. A la edad de 17, Ella era casi una niña en sí misma. Antes que pasaran unas cuantas semanas, ella se dio cuenta que Charles había dejado una parte de sí mismo con ella. Ella estaba de nuevo embarazada. Aquel otoño e invierno extendieron a Ella al límite de su fuerza. Ella parecía estar viviendo a través de una pesadilla, tratando de cuidar a sus 3 niños en una cabaña tosca y aislada, mientras ella misma sentía náuseas la mayor parte del tiempo. No tenía dinero, ni recursos y ni energía. Si no hubiera sido por la ayuda de los parientes de Charles, tan pobres como eran, Ella sabía que no hubiese sobrevivido. Pero finalmente las estaciones cambiaron. El campo se deshieló y su náusea terminó. Pasó el primer aniversario de Henry, el segundo aniversario de Edward y el tercero de Billy. El bebé, pataleando y retorciéndose en el vientre de Ella, se acercaba el momento del parto. Una vez más, durante aquella primavera de 1912, un alguacil se detuvo junto a la cabaña para preguntar si Ella había tenido razón de su esposo. Ella podía decir la verdad, no había tenido razón de él y no tenía idea de dónde estaba. Unos cuantos días después de la visita del alguacil, Billy y Edward estaban jugando detrás de la cabaña, donde un manantial pequeño mantenía el suelo lodoso. Billy quería mostrarle a su hermano menor cuán fuerte era él, así que levantó la roca más grande que podía levantar, la sostuvo por encima de su cabeza y la arrojó hacia el manantial. La roca se hundió profunda dentro del lodo a la orilla del agua, salpicando de lodo a Edward, quien de inmediato lloró y se fue zarandeándose de vuelta a la cabaña. Un petirrojo comenzó a gorgojear con placer. Billy buscó en las ramas hasta que divisó al pájaro en un árbol cercano. Él dio un paso hacia él y el petirrojo se alejó volando. En ese momento sucedió algo tan asombroso que se grabó en su mente tierna y se convirtió en su primer recuerdo significante de la infancia. De donde el petirrojo había estado posado, procedió un sonido parecido a un viento levantando las hojas. Entonces una voz resonó del árbol, una voz muy clara, voz humana, la cual dijo: «Tú vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany». Con un grito de terror, Billy se fue a la cabaña tan rápido como sus piernas rechonchas podían llevarlo, chillando: «¡Mamá, mamá!». Ella estaba quitando el lodo de la barriga de Edward. «Billy, ¿qué sucedió?», preguntó ella, mientras abrazaba a su hijo mayor hacia su costado. «Un pájaro me habló, mamá. Yo lo oí cantar en un árbol y luego me habló». Ella se rió. «Estaba soñando, hijo». Pero Billy insistió: «Yo lo oí, mamá. Lo oí hablar». «¿Y qué pájaro era este?». Ella bromeó, pensando todavía que era la imaginación de Billy. «Él dijo que viviríamos cerca de una ciudad llamada New Albany». Esta respuesta la sobresaltó. Eso no parecía algo como que un niño pequeño inventara en un juego. Ella le dio la vuelta a la cabaña y gritó hacia los bosques:
Hola, ¿hay alguien allí? Cuando regresó al interior, Billy le preguntó, Mamá, ¿dónde está New Albany? Es un pueblo de Indiana justo al otro lado del río de Louisville, Kentucky, como a 100 millas, 161 kilómetros de aquí. Billy, ¿dónde oíste hablar de New Albany? Nunca había oído hablar de New Albany hasta que ese pájaro habló conmigo. Mamá, ¿cuándo vamos a vivir allá? ¿Papá vivirá allá con nosotros? Ella meneó la cabeza. Varias semanas después llegó la tan esperada carta de Charles. Ella se sentó en el extremo de la mesa, fijando la mirada en el sobre, lo sostenía entre sus dedos temblorosos. Billy se paró de puntillas echando una ojeada sobre la parte superior de la mesa. «Ábrela, mamá». Ella se rió nerviosamente. Desde luego, hemos esperado un largo tiempo por esto. ¿Por qué esperar más tiempo? Desprendió cuidadosamente la solapa pegada, sacó la carta de su sobre, la abrió y comenzó a leer. Siendo que su padre era un maestro de escuela, ella había recibido una excelente educación. Pero Charles casi no había tenido educación y no podía leer ni escribir ni siquiera su propio nombre. Uno de sus hermanos que vivía en Louisville había escrito esta carta en lugar de él. «¿Qué es lo que dice, mamá?», preguntó Billy. Ella hablaba mientras leía. «Ella dice que tu papá está en Indiana. Ha encontrado un trabajo estable y un lugar para que vivamos y desea que nos vayamos cuanto antes. Está en un pueblo pequeño llamado Utica, como a 10 millas, 16 kilómetros al noreste de...». Se detuvo abruptamente y miró con asombro a su hijo de 3 años de edad. «¿Cómo pudiera ser?». «¿Dónde, mamá? ¿Dónde está Utica?», insistió Billy. Ella dijo despacio, «Billy, vamos a vivir a 10 millas al noroeste de New Albany, Indiana». Hasta aquí nuestro programa de hoy. Oramos que haya sido de bendición. No dejen de hacer saber todas sus sugerencias en nuestras redes sociales. Conquistadores del Reino es una producción de Radio Benecer y Kairos Radio Online. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. El Tabernáculo Ebenecer, junto a su pastor, el reverendo Osvaldo Tona, les invita a los servicios martes, miércoles y viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde. Estamos ubicados en la calle 34 entre carreras 16 y 17 de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Están cordialmente invitados. Dios les bendiga. Te invitamos a nuestros servicios de celebración, martes y jueves 6 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. Iglesia Ebenecer Pueblo Nuevo, junto al pastor Armando Silva. Ubicada en la calle 20, en carrera 2, el número es 20-20, Barquisimeto, Venezuela. Te esperamos.